Buenos días, aquí estamos hoy en el Valle de Ardisana, en Llanes. Vamos a hacer la ruta del Camino Encantado. La hicimos cuando Julia era muy pequeña, hace muchos años. Ahora, yo que sé, igual 14, 15 años. Y la vamos a repetir, no está el día muy para allá, pero bueno, mientras no nos llueva. Estamos en la Venta de los Pobres. En la ruta vamos a ver muchos personajes de la mitología asturiana. ¿Tú te acuerdas de esto, Julia? Reunión de trasgos. Vale, vamos para allá. Y ahí está el de los bolos. Hay que ir a ver ese. Bueno, está aquí puesto una bolera, ¿eh? Venga, tiramos. Hacia allí. Valle de Ardisana, en Llanes. Giramos aquí a la izquierda para iniciar el camino. Hay un molino ahí. Primeros metros al lado del río San Miguel. Se ve el canal del molino. Parece que en su día iba por aquí el canal, uno de los árboles. Venimos ahí atrás, cruzamos carretera y tiramos para arriba. Primera parte en ascenso, bajo la sombrina. Vamos cogiendo altura hacia el pueblo de Gomezán. En menos de 1 kilómetro llegamos a Gomezán, donde debería estar el Sumicio. Parece ser que está roto. A ver, ahí vemos gente y yo creo que estaba ahí el Sumicio, donde ese banco. Sí, sí está, sí. Ah, pues lo repararon. El Sumicio. Bueno, estamos en el Sumicio. Dicen que no existió. No acepto reclamaciones. Además, no existo. Pero dejen perres. El Sumicio. Salimos de Gomezán. Bueno, supuestamente esto es la malatería. Y ahí tienes el siguiente, el hombre del saco. El hombre del saco, chicas. Dejamos aquí el hombre del saco y pone que para ir de frente, donde la iglesia.
Sí me acuerdo, sí. Aquí paramos a descansar con vosotros. ¿Estén pequeñinos? ¿Dónde estamos? En una senda. ¿Sí? ¿Qué? ¿No quieres nada más seguro? No. ¿Y cómo se llama la senda? El camino encantado, ¿a que sí? ¿Un plan? Sí. ¿Y qué tiene, muñecos? ¿Un plan? Sí. ¿Julia, un plan? Sí. O uno de... Ah, no, pues va. Y después, el aire va en Oviedo. ¿Oviedo? ¿Sabes tú? No, venga, marchamos, que tenemos que seguir. Arriba una pequeña fuente. Y venga, para abajo, hacia el pueblo. Dejando la iglesia. Hola, Mishu. Si están durmiendo, tantos. Debe ser. Sí, pero bueno, que están todos muy. Debe ser del calor, que están así muy cansados. Ahí está Julio haciendo fotos a gatos hoy. Va a hacer un álbum. Vaya sobadas que tienen aquí. Centro del pueblo y para abajo. Ahí hay un cartel, se ve un poco mal, pero lo hay ahí. Salimos de la malatería. Dejamos atrás la malatería ahí al fondo. Y venga, desvío. Salimos de la carretera. La malatería al fondo. Y seguimos. Casi kilómetro 3. Izquierda. Kilómetro aproximadamente 300. El Patarico, llegando a él, por el bosque. ¡Uy! Le cortaron la pirulina. Al Patarico. No tiene ojos. Ah, tiene uno nada más. Un ojo no se puede. No existe. El Patarico. Nerea va a ver la bicho, la chicha. Chicha. Vaya mano más grande, Julia. ¿Viste qué manona? ¿Qué tiene este muñeco? Nerea. ¿Tienes chicha? A ver, una foto, Este chicas. muñeco. ¿Estás preparado para la foto? Vaya manona. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, Julia? Cógelo el Julia, ¿sabes culo. lo que come ¿Culete? este señor? ¿Sabes lo que come? Venga, vamos. Adiós, Patarico. Recordamos que esta es una ruta de seres mitológicos de toda Asturias, no solamente de aquí del oriente. Llegamos al Diañu Burlón, un tipo que hacía bromas. Ahí está. Mira, tiene un zorrín abajo, ¿eh? ¡Hala! ¿Qué pasó? ¿No hace nada? ¿Tiene culete, Julia? A ver, Sí, tiene un culete, está desnudo. a ver, dile tu culete, culete. A ver, tócaselo. No es bueno. Culete, culete. Kilómetro 3800. Un cruce hacia la derecha. Creo que este pueblo se llama Ardisana, creo, ¿eh? Llegamos a la iglesia de Santa Eulalia de Ardisana. Carretera, ahí te indica camín. Aquí un monolito. El médico de los pobres. Soportales de la iglesia guapísimos. Esta iglesia, mira qué madera, qué guapo. Tiene que ser antigua, ¿eh? Hostia. Del 8, ¿eh? Entre el 8 y el 18. O sea que tiene varias partes, de varias épocas. Muy guapa. Pues sí, por aquí. Dejamos el cementerio a nuestra izquierda y para abajo, derecha. Llegamos al Nuberu. Qué guapo está pintado. Conductor de nubes y tormentas. Qué guapo.
No lo recordaba así. ¿Dónde que se quiere meter? Si no lo dejas salir. Venga, como los hámster. A rodar. Qué guapo el nubero, y es más guapo de todos. Con esas ya valen. ¿Por qué coges tanto? Para mi colección ¿Tu colección de qué? de piedras. ¿Y dónde las tienes? Aquí. ¿Qué está empezando ahora la colección? Venga, deja uno en el suelo que te va a caer uno en el pie. Déjalo, venga. Mírala, mírala, mírala. ¿Ves? Te vas a hacer pupina. ¿Está guapo este? Sí, sí. Venga, seguimos. Dejamos al Nuberu. Ahora creo que ya toda la ruta es cuesta abajo ya. A 100 metros del Nuberu entramos en el palacio por carretera. Un lavadero con una siana allí al fondo. Vamos a verlo. De piedra, mira qué guapa. Cruzamos el pueblo del palacio. Venimos de allí y aunque mi track ponga que es de frente, voy a seguir la indicación que pone aquí en el suelo y nos metemos en el pueblo. Centro del pueblo, aquí está, mira. Qué guapo. Ahí está. ...110 años tiene la fuente. Currando. No para. Con las madreñas, ¿eh? Venimos de allí, vimos al segador y continuamos. Esta es la primera vez que lo veo. Ventanas así, con la madera en curva. Dejamos esta carreterina y seguimos indicaciones. Llegamos a este alojamiento rural. Tío Pachu saluda a los paseantes. Pone aquí. Saliendo del tío Pachu tenemos aquí el Benzúa y la cubeta. De momento la ruta muy bien indicada. Derecha. Y aquí está el cuélebre, el que más me gusta a mí de todos. Ah, este era grande. Sí, ¿no es grande? No es grande. Bueno, vale. Bueno, hombre. Está un poco delgado. ¿Está? Delgado. Qué chulo. Mira las garras. Hay que fijarse, que está bien indicado. Si vas despistado, mira otro gatín, Julia. Dejamos el pueblín y a buscar el lavadero. Señal de la ruta. Mira qué guay.
Cuidado, que patina un poco. Mira, mira, baja la Winnie todavía. Qué guay, ¿eh? ¿Te imaginas aquí hace años todas las tías del pueblo? Porque antiguamente era así. Eran machistas y eran todas mujeres. Fregando aquí y lavando. Qué guay. Muy chulo. El lavadero, además ahí metido ahí abajo. Muy chulo. Continuamos rodeados de cachopos muy ricos. Futuros cachopos. ¿Miras eso? Kilómetro 6300. Giramos a la izquierda. Te da marca. Sí, sí, pero tenemos que venir de allí. La lavandera. Bueno, no nos perdimos ninguno. ¡Ah! ¡Claro! Pero bueno, es que a mí el track me venía por el pueblo. Menos mal que al final cogimos otro track de Julia y no perdimos nada, menos mal. Va, no me acordaba de esta, es verdad que había un banquín y todo. Y un búho lleva las manos. Qué guapo. Esta está enfadada. Joder. Qué chula, ¿eh? Mira, pues una corona y todo a muñequín. Cuidado, cuidado, cuidado. Se le ve el culo. Nerea, ven aquí. Yo me siento. Lleva, Mira, lleva. mamá. ¿Qué? Sí, se le ve el culo. Sí. A ver. ver. Yo aquí. Ponte ahí, Julia. Estoy sentada aquí. Ahí. ¿Estás viendo otra tía ahí? Seguimos por bosque, pasamos al lado de la Cruz de Garaviles. Seguimos. Vamos a por el Busgosu. Llegamos al Busgosu. Ser mitológico transparente. No lo podéis ver porque es transparente, pero está aquí. ¿Cómo se llama este? Llega, no hace falta que te subas ahí. Venga, el Busdongu. Busgosu. Nerea. Nerea, cuidado, ¿eh? A ti uno. A ver, mirar para aquí. Nerea te toca este buscando y la chicha. Sí. Nerea. Nerea. Deja mirar la chicha. Julia. Y a las otras dos tapas. La tienes Pero si tiene peluda. abdominales hasta tiene peluda. por las costillas. Eso y el calzoncillo. Es una abeja, no hace nada. Nerea, mira. Para eso sí te hace... Ya tenemos ahí Río Caliente. Final de ruta. En Río Caliente. Manona, hola. Cruzamos, vamos a ver la castañera. Yo tengo que ir para allí. Cruzamos el río. Qué guapo, ¿eh? Parece de película, ¿eh? Se queda aquí a ras del pueblo, ¿eh? Qué guay, ¿eh? Te bajas ahí en un momento y te bañas. Bueno, no tiene mucha profundidad. Cariño, qué guapo, ¿eh? Y finalmente, tras 7 kilómetros 300, 270 de positivos y unas 2 horas y 10, acabamos ruta, chicas. En la castañera y en el pueblo, con los hórreos. Un montón de hórreos juntos aquí. 1, 2, 3, 4. Y con esta señora aquí,
que vende castañas. ¿Quieres castañas? Sí. Al bar. ¿Te gustan las castañas? A mí no me dan más tampoco. Muy chulo. Bueno, ¿os gustó la ruta o qué, chicas? Sí. Pues ahora, vamos a hacer una foto con la castañera.